chicos, ahí en el chat he puesto los horarios finales que nos han permitido y la dirección para anotarse para la actividad presencial, que no va a ser este viernes 17, sino que por cuestiones de organización nos las han pasado al otro viernes, al viernes 24, con lo cual en la programación que teníamos, que ustedes tienen en la plataforma, está intercambiada la actividad del 17 al 24 y del 24 al 17. Así que este viernes hacemos clase normal como veníamos haciendo. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que probablemente la facultad decida la realización de parciales en forma presencial. Todavía no hay una confirmación de esto, pero casi hay un 90% de posibilidades de que hagamos los parciales en forma presencial. Los únicos que tienen la alternativa de hacerlo en forma virtual son aquellos alumnos cuya residencia esté a más de 200 kilómetros de Rosario. Es decir, que los otros vamos a hacer la actividad presencial, normal, el parcial, en forma presencial, como veníamos haciendo antes de toda esta historia de la pandemia. Bueno, esos son los anuncios que quería hacerle. Después sobre el final de la clase los voy a repetir, así sabemos. En una de esas tenemos que pedirle a alguno que ya haya anotado como turno 1 de 15:30 a 16:30 para la actividad presencial del viernes 24, que se pase al turno 2 para equilibrar el número, porque no nos dejan pasarnos de un cierto número por una cuestión de esto de contagio y de la burbuja, etcétera. Cuando ustedes lleguen ese día, les van a tomar la temperatura y se tienen que anotar en una planilla nombre, apellido, DNI y teléfono, como si hacen en los restaurantes, en los bares, en algunos se hace esa historia. Bueno, eso es todo. Cualquier duda me preguntan. Profe, ¿puede volver a pegar lo que puso en el chat? Porque entré después y no lo veo. ¿No lo tenés? No. Ingresé a la reunión después de que lo envió, capaz. A ver, ¿y no te queda? No. Ahí lo volví a mandar, a ver ahora. Sí, ahí lo veo. Viernes 24, grupo 1, 15:30, 16:30, grupo 2, 16:30, 17:30. Y hay que anotarse entrando en ese link, que es una hoja de cálculo, una hoja de Excel, y ahí se anota. Lo ideal sería que el grupo coincida en horario. El grupo que tienen armado para los prácticos coincidan en horario. Bueno, vamos Profe, una Sí, consulta. sí, Lautaro. El viernes solamente sería la actividad presencial, no Es tendríamos... solamente esa Ok, actividad. No bien. hacemos otra clase, digamos, porque no nos da tampoco, como son 2 turnos y hay que preparar el ensayo nosotros un rato antes y después quedarnos a cerrar las cosas, solamente hacemos la actividad. Ustedes llegan, ven el ensayo, toman los datos, se van y entra el otro grupo y hacemos lo mismo y se van. Tiene que ser muy acotada la presencia y demás. Vos te imaginás con esta historia, hay toda una serie de cuidados que nos hacen hacer, de distanciamiento, barbijo hay que llevar, bueno, lo normal que ustedes hacen en su vida cotidiana, digamos. ¿Está? ¿Está, Lautaro? Bien. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que estábamos viendo de propiedades mecánicas. Voy a poner a grabar, así ustedes después tienen el video. Y voy a compartir con ustedes
¿Están viendo la presentación? Dígame alguno. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno. En la clase de hoy vamos a continuar con lo que se refiere a las propiedades mecánicas de los materiales, particularmente de los materiales metálicos, complementando lo que ya estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, habíamos dicho que una caracterización de muchos metales es un comportamiento elastoplástico. Es decir, hasta cierto punto, hasta cierta tensión, llamada tensión crítica o tensión de fluencia, los materiales metálicos tienen un comportamiento que puede asimilarse a un material perfectamente elástico lineal. Más allá de ese límite, se comporta como un material que puede asimilarse a un comportamiento plástico. Ahora, esto, ¿podemos justificarlo desde el punto de vista de nuestro modelo atómico y de red cristalina? Es que esto que uno observa a nivel macroscópico cuando hace un ensayo de un material metálico, en realidad puede explicarse de alguna manera a partir del modelo de átomos, enlaces, fuerzas de enlace, ordenamiento cristalino. La respuesta es que sí. Acá tenemos un esquema muy simple de un ordenamiento cristalino, de una barra que está tomada en su parte superior y tiene la parte inferior libre. En estas condiciones está en estado de equilibrio, Los átomos ocupan las posiciones de mayor empaquetamiento, se encuentran a una distancia A sub 0, donde las fuerzas de atracción y de repulsión entre átomos están equilibradas. Ahora, si nosotros aplicamos una fuerza en este extremo inferior, lógicamente la barra, lo sabemos por la experiencia macroscópica, incrementa en parte su longitud. Y si miráramos qué ha pasado con los átomos, bueno, los átomos ahora están separados. En vez de estar a la distancia A sub 0, están a una distancia algo mayor. A esa distancia algo mayor, la fuerza de atracción es más grande que la fuerza de repulsión. Es decir, hay una fuerza externa que está equilibrando a estas diferencias de fuerza que han ocurrido ahora entre las fuerzas de atracción y repulsión. Si nosotros retiramos esta fuerza, la fuerza de atracción, que es más grande que la de repulsión, no tiene equilibrio y consecuentemente la reducción de la distancia entre átomos va a hacer que vuelvan a la posición que tenían inicialmente sin carga, donde la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión están equilibradas. Y esto ocurre hasta cierto punto. Si nosotros nos alejáramos más de esta distancia, ya la cuestión empieza a ser distinta porque el ordenamiento atómico se reordena de una manera que vamos a ver entonces en lo que explica la deformación plástica. Si continuamos con esto, y yo les recuerdo a ustedes que había una fuerza neta que se podía calcular como la diferencia entre la fuerza de atracción y repulsión, esa fuerza neta tiene una forma, una variación como la que se muestra acá para la curva roja o para la curva azul. Son dos metales diferentes. En la curva azul,
los enlaces entre átomos son más fuertes, mientras que en la curva roja los enlaces son más débiles. Las distancias de enlace también son distintas. Se observa a nivel macroscópico, como una evidencia también de esto, que la pendiente que tiene esta curva en el punto de equilibrio es proporcional al módulo de elasticidad del material. En este caso, la curva azul presenta una pendiente más empinada en el punto de equilibrio que la pendiente que presenta la curva roja en su punto de equilibrio. Esto hace que el módulo de elasticidad que tiene el material metálico representado en la curva azul es mayor que el módulo de elasticidad que tiene el material representado en la curva roja que hemos denominado E2. Es decir, hasta acá nuestro modelo atómico nos permite justificar, y es por eso que lo utilizamos, el comportamiento macroscópico que se observa en los materiales metálicos respecto a la deformación elástica. ¿Qué pasa con la deformación plástica? Bueno, si yo vuelvo a tomar mi barra tomada del techo y sin ninguna carga aplicada en su extremo libre, como dije, los átomos se ordenan según su red cristalina en las direcciones de mayor empaquetamiento en donde están en contacto. Y si yo aplico una fuerza para la cual se supera esa tensión crítica de fluencia, tensión límite, es decir, donde ya se producen deformaciones elásticas y plásticas, los átomos se desplazan tanto de su posición de equilibrio que este que estoy marcando ahora, que antes estaba enlazado con este, al desplazarse en tal magnitud, opta por rehacer el enlace con el nuevo vecino que tiene. Y así ocurre con todos los átomos que se van deslizando en planos que van deslizándose, de tal manera que si yo retiro la fuerza, esta externa que tengo, la deformación elástica se recupera, los átomos vuelven a acomodarse de una manera regular y ordenada y muy empaquetada, pero ahora han quedado desfasados los planos de átomos han quedado cortados, con lo cual este ordenamiento que teníamos antes y que daba esta distancia para estos 5 planos, ahora aparecen en esta distancia mayor que equivale a la deformación plástica acumulada. Es decir, cuando nosotros alcanzamos un cierto punto, los átomos, si retiramos la fuerza, vuelven hasta ahí a su posición de equilibrio, pero si superamos esa posición y luego retiramos la fuerza, no se produce la recuperación a la posición inicial, sino que los planos quedan deformados. Y esto es lo que explica justamente la deformación plástica en metales. Como yo les he mencionado reiteradas veces, esta deformación plástica es una deformación que no se recupera, es irreversible, y en este caso, como consecuencia macroscópica, tendríamos que ahora la barra es algo más larga que lo
poco más grande este comportamiento elastoplástico. Y digo que lo explica parcialmente porque si yo calculara la fuerza necesaria para producir la rotura simultánea de todos los enlaces, si me permiten volver para atrás un minuto, si yo calculara la fuerza necesaria para romper las fuerzas de enlace, las fuerzas de enlace neta, de todo ese gran conjunto de átomos, encontraría que esa fuerza es muy grande. Es decir, si el mecanismo de deformación fuera rotura de un conjunto de enlaces, los esfuerzos macroscópicos que serían necesarios serían muy grandes y no se condicen con los valores que uno obtiene macroscópicamente. Es decir, que uno no puede explicar en este caso la deformación plástica, como una rotura simultánea de todos los enlaces. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Que la rotura de enlaces va ocurriendo de a uno por vez. A ver, imaginemos este ordenamiento atómico y yo aplico un par de tensiones que van a producir el corte de la parte superior de este ordenamiento atómico respecto a la parte inferior de este ordenamiento atómico. Bueno, a medida que esta tensión va aumentando, este plano de átomos se va alejando de este y empuja a los vecinos que también empiezan a correrse. Llega un momento, este primer plano, que se ha corrido tanto que le conviene vincularse con el segundo plano soltándose del primero. Pero ahora quedó el segundo plano libre. ¿Qué hace? Se conecta con el tercero y así sucesivamente se va produciendo el corte de a una fila de átomos y no de todo el conjunto. No hay todo un conjunto de átomos que se mueve por sobre el otro, sino que va caminando esto que cuando vimos defectos en el ordenamiento cristalino se llamaba una dislocación, era un defecto de línea. Acá este plano pareciera que está intermedio entre este plano y este plano de átomos. Como yo tengo aplicada esta tensión, este plano se va a continuar acercando. El segundo al tercero se va a vincular con el tercero, pero el tercero se va a correr y le va a convenir conectarse con el cuarto, de tal manera que de esta manera se termina quedando un salto atómico que es irrecuperable. Si yo retiro estas tensiones, todos los átomos están enlazados de una manera correcta, no tienen por qué volverse para atrás y ha quedado un salto atómico libre, acá una adicional de un salto atómico, lo cual justifica que haya una deformación irrecuperable. Es decir, la parte superior desliza, pero de a un plano por vez. Solo una fracción de enlaces se rompe. En este caso del ejemplo, solo un enlace se rompe. Los otros están estirados, pero no están rotos. Entonces, esta propagación que se da de la dislocación de esta falla de línea, este defecto de línea, a través del plano, va corriéndose, hace que en definitiva la parte superior se mueva, se deslice respecto a la parte inferior. Es decir, se va moviendo plano a plano. Es distinto a lo que ocurre, por ejemplo, cuando se desplaza una fila de soldados. Al desplazarse una fila de soldados, todos los soldados dan un paso al frente simultáneamente. Es decir, todos corren simultáneamente.
En el caso de la deformación plástica, no es este el fenómeno. El fenómeno es equiparable a cómo camina la oruga. Entonces dice acá que la deformación plástica se ha considerado similar al movimiento de una oruga. Vamos a volver acá al puntero común. La oruga avanza con el cuerpo progresivamente, no todas las patas se mueven simultáneamente y de tal manera que la dislocación avanza progresivamente. Vamos a ver si lo podemos ver en este video. Si ustedes ven, la parte de atrás empuja y va empujando progresivamente, es decir, la oruga se va contrayendo y alargando de tal manera que las patas no caminan todas al mismo vez. Las de atrás dan un paso, obligan a las que están más adelante a repetir ese paso y así sucesivamente. De a una, la oruga se va comprimiendo y alargando progresivamente. Vamos a ver si lo vemos de vuelta. Es decir, es como si la dislocación fuera caminando progresivamente. Y la oruga avanza mientras tenga camino para avanzar. Si yo pusiera una pared al avance de la oruga, si quiere seguir caminando, tendría que cambiar de dirección. Y esto le genera un gasto de energía adicional. Este deslizamiento de las dislocaciones es lo que explica entonces la deformación plástica de los metales. Es el mecanismo que explica la deformación plástica de los metales, ya que el esfuerzo aplicado causa el movimiento solamente de una dislocación. No se mueven todo al plano superior respecto al inferior de golpe, sino que lo va haciendo de enlace a enlace, de dislocación a dislocación. Y explica por qué la resistencia de los metales es mucho más baja que el valor teórico calculado a partir de la rotura del enlace metálico de un número grande de átomos, que daría 1000 veces a 10.000 veces más grande que esta resistencia medida. Acá dice que es 1000 a 10.000 veces más baja que la resistencia teórica. La teórica sería calcular cuánta fuerza habría que hacer para romper esa fuerza neta de enlace. Este deslizamiento de las dislocaciones es la que le proporciona la ductilidad. De lo contrario, estos serían frágiles y no se les podría dar forma. Acuérdense cuando hablamos allá por la primera o segunda clase del modelo cristalino en el caso del enlace iónico. En el enlace iónico se formaba un cristal iónico donde estaban muy ordenados iones positivos con iones negativos, cationes y aniones. Si yo aplicaba fuerza en esta deformación, producía que aniones negativos se enfrentaran con otros aniones negativos. Esto no les gusta nada y entonces se produce un desplazamiento rápido, brusco, que tiene que ver con la fragilidad justamente de los materiales cristalinos no metálicos. Pero esta dislocación que se mueve, cuando llega cerca de un defecto puntual, ¿qué era un defecto puntual? ¿Alguno se acuerda que era un defecto puntual en la red cristalina? ¿Qué podía ser, por ejemplo? ¿Alguno se acuerda? Que era un defecto puntual en la red cristalina. Dijimos que los átomos se ordenan muy regular y repetidamente, pero que la naturaleza, por muy ordenada que a veces comete algunos errores y quedaban
defectos, algunos de ellos puntuales. ¿Alguno se acuerda cuáles eran los defectos puntuales? Puede ser una impureza, por ejemplo, otro material. Una impureza es efectivamente un defecto puntual. Un átomo puesto a propósito de otro metal que se meta, por ejemplo, en los intersticios que dejan los átomos del metal que está en mayor cantidad, también es un defecto puntual. La falta de un átomo, un átomo no se haya acomodado donde debía y quede un hueco en ese lugar, obliga a que la red cristalina ahí se reacomoda tratando de cerrar ese hueco. Pero estos defectos puntuales hacen que cuando la dislocación que se mueve llegue cerca de ese efecto puntual, necesita vencerlo. Requiere que se aplique un esfuerzo mayor para que la dislocación venza ese defecto, porque lógicamente venía avanzando porque la cosa venía ordenada. Siempre encontraba, cuando se soltaba un plano de átomo, otro plano de átomo para poder engancharse y así iba avanzando. Pero si falta, por ejemplo, un átomo o sobra un átomo, hay uno de más, este avance se ve dificultado. Esto produce que haya que aplicar mayor esfuerzo para saltarlo a este defecto y esto incrementa la resistencia y la dureza del material. Es decir, la presencia de defectos puntuales respecto a un material cristalino, perfectamente cristalino, sin defecto, es de mayor resistencia y consecuentemente de mayor dureza. Un defecto que seguramente influye es el borde de grano. Acuérdense que el borde de grano era la superficie que separaba granos individuales, es una zona angosta donde los átomos que están alrededor en esa zona angosta, alrededor del borde de grano, no tienen la distancia de enlace de equilibrio. Están o más apretados o más traccionados. Es decir, acá existen zonas donde los átomos están más apretados, habrá zonas de compresión, y otras zonas que están estiradas, donde hay zonas de tracción. Con lo cual, si la dislocación viene avanzando, imagínense que venga avanzando en este grano, al llegar a esta posición, no encuentra cómo seguir avanzando. La oruga es como que encontró una pared acá y tiene que cambiar de dirección. Esto le produce necesita mayor energía para poder hacerlo. Entonces, como esto controla de alguna manera el avance de la dislocación o, como decimos, de la oruga, un método para controlar las propiedades de un material es controlar el tamaño del grano. Si la dislocación viene avanzando y encuentra un borde de grano, tiene que cambiar de dirección. Y si enseguida encuentra otro borde de grano, tendrá que volver a cambiar de dirección. Con lo cual, el avance de esa dislocación estará dificultada. Y ustedes se imaginan que si puede caminar poca esa dislocación, el material se vuelve menos dúctil, se vuelve más frágil. La ductilidad que tiene ese avance de la dislocación está perjudicada porque acá en los bordes de grano no le permite seguir caminando libremente. Entonces, un método para controlar la ductilidad, la resistencia de un material es controlar el tamaño de grano. Y esto se hace tecnológicamente durante la fabricación, es decir, durante la solidificación del material metálico desde el estado líquido al estado sólido, o bien cuando ya es un sólido,
mediante lo que se llama un tratamiento térmico, como lo vamos a ver más adelante. Si se tienen granos de menor tamaño, granos más chicos, se aumenta la resistencia del material, ya que no permiten tan fácilmente ese movimiento, ese deslizamiento de las dislocaciones, pero se reduce la ductilidad. Por el contrario, un material con un tamaño de grano grande tiene en general menor resistencia, menor dureza, pero una mayor ductilidad. Y esto se puede controlar durante el proceso de fabricación, agregándole a los metales algún otro material llamado aleante, de tal manera de producir una aleación que modifica el tamaño del grano. Cuanto más chico sea el grano, cada uno de los granos, mayor será la resistencia del material, pero menor será su ductilidad. El tamaño de grano puede medirse por técnicas metalográficas, en donde se usa un microscopio al material al cual se le quiere determinar el tamaño de grano, se le hace un tratamiento con ácido, pulido, etc. Y luego, mediante un microscopio, se cuentan la cantidad de granos que entran en una determinada superficie. Y se determina de esta manera el tamaño de grano. Entonces, quedémonos con esta idea. Cuanto mayor sea el tamaño del grano, más dúctil, más blando, menos resistente es un material metálico. Yo puedo cambiarle las propiedades a un material metálico modificando el tamaño de los granos. ¿Y esto por qué? Porque, como dijimos, cuando la dislocación va caminando, se encuentra con una traba que le impide seguir caminando en esa dirección, tiene que cambiar de dirección y eso le genera un mayor consumo de energía. Hace falta mayor trabajo externo para poder saltar, para poder evadir a ese borde de grano. Bueno, desde el punto de vista de los aceros que se usan en construcción, el reglamento CIRSOC 201 hace referencia a las distintas productos de acero usados en estructuras de hormigón armado y de hormigón pretensado. Y las mismas están referidas a la norma de ensayo IRAM IAS U500. Ustedes tienen la norma IRAM IAS U500 en la plataforma correspondiente al ensayo de tracción de productos de acero. Esta norma establece propiedades mecánicas basadas en el ensayo de tracción de barras de acero. Y en el caso del CIRSOC 201, para armaduras de estructuras de hormigón, define dos tipos de acero, el AL220, que quiere decir acero liso 220, ahora vamos a ver qué significa este número, y el ADN 420, ahora vamos a ver qué significa este número, y ADN significa acero de dureza natural, acero en el cual se consigue una dada resistencia de forma natural a partir del proceso de fabricación. Superficialmente, la barra AL220 es una barra lisa, en tanto que la ADN 420 es una barra nervurada. Aparece acá también la 420S, que tiene las mismas características que la 420,
pero que ha sido modificada químicamente durante la fabricación para permitir que la misma sea soldada por métodos eléctricos. La ADN 420 como la 420S presentan un nervio, son superficies nervuradas, van a verlas en detalle cuando hagamos el ensayo de tracción en esa práctica presencial. Se fabrican en diámetros nominales de 6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25 para el AL220 y 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 milímetros y 40 milímetros de diámetro para el 420 y el 420 soldable. En estos, la tensión de fluencia característica, es decir, lo mínimo que debieran presentar el acero liso es 220 megapascales, de ahí que se llame AL220, porque la tensión de fluencia característica de este acero es de 220 megapascales. El ADN 420 y el 420 soldable tienen tensión de fluencia característica de 420 megapascales. ¿Cuál es la resistencia a la tracción? 340 y 500 megapascales respectivamente, y el alargamiento de rotura, es decir, en el momento que se ha producido la fractura de la barra, el AL220 presenta un alargamiento de rotura del 18% como valor característico, mientras que la ADN 420 y la 420 soldada, el alargamiento en el momento de la fractura es del 12%. A ver, para tener esto un poco en idea de qué se trata, si tuviéramos una barra de 1 metro de longitud, es decir, de 100 centímetros de longitud, luego que se produzca la fractura, si apoyáramos una parte rota con respecto a la otra, ahora tendríamos 1 metro y 12 centímetros, o sea, 112 centímetros como mínimo. Como yo les dije, cuando yo doblaba un material más allá de su tensión de fluencia, es decir, lo dejaba doblado, yo superaba la tensión de fluencia para que quede doblado. Si yo no llegara a superar la tensión de fluencia y lo soltara, volvería a su posición inicial. Yo les dije que este doblez produce un fenómeno que se llamaba acritud o endurecimiento por trabajo en frío o endurecimiento en frío. Para minimizar eso, el reglamento establece que para doblarlo, el diámetro sobre el cual debe doblarse, es decir, el doblez, tiene que tener un diámetro, en el caso de la L220, de 2 diámetros. A ver, vamos a ponerle números. Si la barra es una barra de 12 milímetros nominales de diámetro, hay que doblarlo de tal manera que ese doblez tenga un diámetro al menos de 24 milímetros. En el caso del ADN 420, depende del tamaño, cuál es el diámetro del mandril de doblado, el diámetro en el cual, alrededor del cual hay que doblar la barra para minimizar ese fenómeno de acritud. En todos estos aceros, independientemente de su resistencia, el módulo de elasticidad es el mismo para todos y se puede considerar que es de 210.000 megapascales. Es decir, el módulo de elasticidad no depende de la resistencia.
¿De qué dependía? Lo dijimos hace un rato, de la pendiente que tiene la fuerza neta de enlace en el punto de equilibrio. Como acá, tanto para el AL220 como para el ADN 420, los átomos son todos, o casi todos, de hierro, ubicados en la misma posición de la estructura cristalina. Su módulo de elasticidad es el mismo, independientemente de la resistencia que tengan cada una de estas barras. El CIRSOC 201, además, estos son los que están marcados, los que vamos a usar más frecuentemente y a los que nos vamos a referir más frecuentemente, pero además de esto, el CIRSOC 201 da otros aceros usados, en este caso alambres y mallas soldadas. En este caso los alambres reciben la designación ATR 500, mientras que las mallas de acero soldadas reciben el nombre de AM 500, porque en ambos casos la tensión de fluencia es de 520 megapascales. La resistencia a la tracción es de 550 megapascales y el alargamiento porcentual de rotura es bastante menor a lo que habíamos visto antes, 6%, antes eran 12 y 18%. Y así el CIRSOC 201 incorpora otros aceros. Este es el de alambres lisos para estructuras de hormigón pretensado, no hormigón armado, son estructuras de hormigón en el cual esta barra se la estira a propósito para dejar la estructura comprimida. Ustedes lo van a ver a esto cuando hagan el curso de hormigón. En este caso, los alambres lisos para estructuras de hormigón pretensado reciben el nombre de APL 1700. Se fabrican en diámetros de 4, 5 y 7 milímetros. En este caso, la tensión de fluencia es de 1500, pero este 1700 hace referencia a la resistencia a la tracción. A diferencia de antes, que el número hacía referencia a la tensión de fluencia, en este caso hace referencia a la resistencia a la tracción. Los alargamientos a rotura son muy chicos con respecto a los del AL220 o el ADN 420, pero de todas maneras su módulo de elasticidad sigue siendo el mismo. Este también es un acero al que nos vamos a referir. El día que hagamos la práctica presencial yo les voy a mostrar un acero de esto y van a ver qué pinta tiene un acero pretensado liso 1700. Bueno, hay otros aceros que también establece el CIRSOC 201, cordones para estructuras de hormigón pretensado, cordones de 7 alambres para estructuras de hormigón pretensado. Y si ponemos en comparación estos aceros de construcción más comunes, el AL220, el ADN 420 y el APL 1700, esta sería la pinta, el aspecto que presentarían sus curvas tenso-deformación. El AL220 tendría un periodo elástico y luego entra casi siempre en un periodo de fluencia real. Acá la tensión prácticamente no se incrementa a pesar de que la deformación se incrementa mucho. Al alcanzar un cierto valor de deformación, vuelve a adquirir resistencia, la tensión de rotura aumenta, aumenta hasta alcanzar el valor de rotura y a partir de ahí el acero continúa deformándose, la tensión necesaria para continuar la deformación se reduce
y la rotura, la fractura, se produce en un valor que anda cercano al 18%. En la L220, como les digo, se observa un periodo de fluencia real donde la probeta se deforma apreciablemente sin un incremento notable de tensión aplicada. Diferente el comportamiento del ADN 420. En el ADN 420 hay un periodo elástico, lógicamente más largo, pero aquí no aparece un fenómeno de fluencia real. Hay que establecer la tensión de fluencia de una manera convencional a la deformación permanente del 0,2%, es decir, habría que trazar una paralela a este segmento que marca el periodo elástico pasando por el 0,2%, y en el punto donde corte la curva, eso va a establecer la tensión de fluencia convencional. El APL 1700 es por lejos el de mayor resistencia, sin embargo es un material mucho menos dúctil, su fractura ocurre alrededor del 5 o 6%, alcanzando una tensión de rotura de 1700 megapascales. Como todos estos aceros tienen el mismo módulo de elasticidad, todos ellos comparten el mismo segmento que representa el período elástico, es decir, todos ellos se mueven sobre una recta que tiene la misma pendiente, independientemente que estemos hablando de una L220, de un ADN 420 o de un APL 1700 o de cualquiera de los otros que están mencionados ahí y que son productos de acero para estructura de hormigón armado o pretensado. ¿Se entiende esta cuestión de que todos tienen la misma pendiente en el período elástico? Y obsérvese que en la realidad este segmento es muy empinado, es muy empinado. Las deformaciones que ocurren son muy pequeñas comparadas a las deformaciones que ocurren al momento de la fractura. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro o hay que aclarar algo más? Entonces, en general, el AL220, fluencia real, el ADN 420, fluencia convencional, igual que el APL 1700, APL 1700 con una deformación de rotura mucho menor que la que ocurre en el ADN 420 y el AL220, mucho más resistente pero más frágil. El AL220 bastante menos resistente pero muy dúctil, una gran deformación para que se produzca la rotura. ¿Queda claro este gráfico comparativo? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? No hay nada que aclarar. Estamos entonces. Bueno, sigamos adelante. Nosotros hasta acá hemos hablado de el ensayo de tracción. El ensayo de tracción es un ensayo destructivo. Yo tomo una probeta, se destruye, se rompe, la rompemos, la partimos en dos pedazos. Vamos a ver que dentro de los ensayos de caracterización de propiedades de los materiales aparece la dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza no se corresponde con una propiedad física definida. En realidad, la dureza es una propiedad relativa, dado que depende del tipo y magnitud de las fuerzas de enlace y aumenta en forma semejante a la resistencia.
Los polímeros en general son relativamente blandos, tienen baja dureza. Los sólidos covalentes son los materiales más duros conocidos. ¿Y por qué se habla de dureza cuando no es una propiedad física definida, como es la resistencia a la atracción? Bueno, justamente porque hay una relación muy estrecha entre la resistencia a la atracción de los metales y su dureza. Esta relación muestra que en realidad uno puede determinar de manera aproximada la resistencia a la atracción a partir de conocer cuál es la dureza de ese material. Por otra parte, la dureza se vincula con la ductilidad, con la capacidad de deformarse permanentemente de los metales. Pero como les digo, la dureza no es una propiedad física, es un término ambiguo, dado que la dureza debe hacerse mención de la dureza relativo a un determinado tipo de ensayo. De una manera general, podemos definir a la dureza como la mayor o menor resistencia que un cuerpo opone a ser rayado o penetrado por otro. Es decir, la dureza es comparativa. Un ejemplo de esto podría ser, imaginemos que yo tengo un clavo y un martillo, y clavo, valga la redundancia, clavo con el martillo en una mesa de madera. Bueno, entrará una cierta profundidad. Ahora, si yo hago lo mismo sobre una superficie de un metal, probablemente el clavo entre mucho menos. Si entra, capaz que ni siquiera llega a penetrar, deja apenas una marca muy pequeña. Diremos que la dureza del material metálico es mayor que la dureza de la madera. ¿Por qué? Y porque el clavo tuvo menos resistencia a penetrar por parte de la madera que por parte del material metálico. Dicho de una manera muy esquemática, dado que en realidad es el principio en el que se basan los ensayos de dureza, que son ensayos que están normalizados. Ustedes van a ver cuando hagan en el próximo cuatrimestre Geología y Geotecnia, que en el caso de los minerales se utiliza una escala relativa de dureza propuesta por un señor que se llamaba Mohs, en donde se considera al talco como el mineral más blando y al diamante como el material más duro, y una escala de 10 valores con minerales intermedios. Y se compara la dureza de un mineral con las durezas de los que están listados en esta tabla, y de esa manera se determina su dureza relativa. En esta tabla la dureza es creciente desde el grado 1, talco, el más blando, el de menos dureza, al 10, el diamante, el de mayor dureza. Esta escala de dureza se utiliza en el caso de minerales, pero en el caso de los metales no se la usa. Se usan otras metodologías para determinar la dureza. En estos casos, la dureza se determina por penetración. Es decir, se determina un número que no es absoluto, un número que en principio no representa una propiedad física, que depende del ensayo. ¿En cuanto a qué? Y en cuanto al equipo de ensayo, al procedimiento de ensayo, a qué cargas se aplican, etc. Uno de los ensayos comunes es el de dureza Brinell.
¿En qué consiste el ensayo de dureza Brinell? Una pequeña bolilla de acero es incrustada mediante una carga estática en una superficie del metal al que yo quiero determinarle la dureza, y lo que se mide es el diámetro de la huella que deja esta bolilla referido al diámetro de la propia bolilla. A ver, si el material es muy duro, como esta carga es la misma siempre, es una carga constante, si este es un material muy duro, la bolilla va a penetrar poco y el diámetro que va a dejar es pequeño. Por el contrario, si el material es blando, al aplicar esta carga, la bolilla se va a hundir más, el diámetro va a ser mayor y en este caso la dureza diremos que es menor. Esta carga es una carga estática, es una carga que se aplica y se deja actuar durante un tiempo preestablecido, y lo que se determina es una cantidad denominada dureza Brinell que se expresa con la unidad HB. H de dureza en inglés, B por Brinell. La bolilla es una bolilla que está adaptada en su tamaño al tamaño del grano, del espesor de la probeta y de la dureza del material, como vamos a ver en un momentito. Esta dureza Brinell resulta de hacer una cuenta donde en realidad P y D mayúscula son constantes porque dependen de la carga que aplica el ensayo y del diámetro de la bolilla, y solo dependen del diámetro de la impronta que deja la bolilla sobre la superficie a la cual le queremos medir la dureza. En condiciones normales, la bolilla es una bolilla de 10 milímetros. Esta carga P es una carga de 30.000 newton y es aplicada durante un tiempo que va entre 10 y 15 segundos. En estas condiciones yo mido D y como D es conocido y P es conocido se calcula el número que por ejemplo puede dar 200 y se le agrega HB para determinar que ha sido determinada según el procedimiento Brinell. Si por alguna razón no pueden aplicarse estas condiciones estándar, es posible aplicar cargas menores y utilizar diámetros menores, pero debe cumplirse el criterio de semejanza, que P sobre D cuadrado se mantenga constante. Es decir, si yo usara una bola de menor diámetro, por ejemplo una bolilla de 5 milímetros, debiera modificar la carga de tal manera que P sobre D cuadrado para esta bolilla más chica me dé el mismo número que P sobre D cuadrado para la condición estándar. Si no se cumplen las condiciones estándar, hay que agregar otros números, por ejemplo, en este caso 10.530, para indicar que se ha hecho con la bolilla de 10 milímetros una carga igual a 5.000 newton y un tiempo de carga de 30 segundos. Para que el ensayo sea válido, el diámetro D tiene que estar comprendido entre el 25 y el 60% del diámetro de la bolilla. Si no tenemos estos valores, hay que variar la carga o el diámetro de la bolilla de tal manera que se cumpla esta condición que aparece acá abajo. El aparato para realizar el ensayo se conoce con el nombre de durómetro. Tiene una base
una base sobre que se coloca la muestra a la cual se le quiere determinar la dureza. Ahí está el penetrador, que en su extremo tiene la bolilla. El sistema de carga es accionado por un conjunto de palancas, se aplica la carga de ensayo, luego se retira y a la manera de una especie de periscopio, de un conjunto de espejos y de lentes, la imagen de la impronta dejada por la bolilla se ve ampliada en esta lupa que está ahí al frente, y es posible medir el diámetro de la impronta usando una especie de calibre que está ajustado a la ampliación que tiene el sistema de lupas que tiene el aparato. Este es el durómetro Brinell. Como les digo, la dureza se vincula muy estrechamente con la resistencia a la tracción. Esta es una curva que muestra resultados de dureza para distintos aceros. Esta curva puede aproximarse, en el caso de acero, para estimar la resistencia a la tracción en PSI como 500 veces la dureza Brinell. Un PSI equivale a 7 kilopascales, así que es posible determinar la resistencia a la tracción en función de la dureza Brinell determinada. Otro método para medir la dureza es el procedimiento Rockwell, que es similar al anterior, pero el penetrador tiene una forma cónica, un extremo esférico, y acá en vez de medir la impronta que deja el penetrador, lo que se mide es la profundidad que entra. Son puntas de acero duro o incluso de diamantes, y acá según sea de qué material es la punta del penetrador, se llaman distintas escalas. Una de las escalas comunes es la escala B. Se utiliza un penetrador esférico de acero, tratado térmicamente, muy duro, una superficie finamente pulida, y el diámetro de esa esfera, una esfera muy chica en el extremo, es de 1,588 milímetros. Otra escala es la escala C. Se utiliza también un penetrador de forma cónica, pero con punta de diamante, es decir, como si fuera una pirámide. El ángulo en el vértice del cono es de 120 grados y la terminación es en forma de un casquete esférico con un radio de solo 0,2 de milímetro. Es decir, según sea la escala que uno vaya a utilizar, debe adaptar el tipo y tamaño de penetrador según estas indicaciones. Hay otras escalas, pero estas son las más comunes. Voy a poner a cargar la computadora, esperemos un poquito. Ahí estamos. Entonces lo que se mide acá no es la impronta en la Rockwell, sino la profundidad que penetra. El ensayo se hace aplicando una primera carga, que se llama carga inicial, para asentar el penetrador y considerar eso como profundidad 0, y luego se aplica la carga de ensayo, se aumenta la carga hasta alcanzar un valor de ensayo, se la aumenta lentamente, entre 3 y 6 segundos, debe aumentársela de forma uniforme y sin vibraciones, y se determina la profundidad luego de que esa carga se mantuvo durante 15 segundos. Según sea la escala, hay establecido por norma qué tipo de punta tiene el penetrador, en qué valores es utilizado
y cuál es la carga inicial de contacto y la de ensayo. Entonces, la dureza Rowell está basada en la profundidad diferencial desde la carga inicial a la carga de ensayo, y en este caso la lectura que se hace es una cifra que representa la dureza Rowell. Esta lectura se hace en un dial que marca cuál es la profundidad que penetró. El ensayo se expresa en cifras de dureza Rowell como HR, una letra que indica qué escala. La escala tiene que ver con estas características de penetrador, carga inicial y carga final, carga de ensayo. Por ejemplo, 66,2 HRB, es decir, dureza Rowell según la escala B, y dio 66,2 el número de dureza. La escala A es para materiales muy duros, materiales cerámicos de gran dureza. Por el contrario, la L es para materiales muy blandos, materiales plásticos o metales muy blandos. Entre medio de la A y la L están la B y la C. La B para materiales de dureza media, como aceros al carbono, latón, bronce, y la C para aceros que son algo más duros, por ejemplo, que han sido tratados térmicamente o endurecidos por algún procedimiento químico. Son las dos escalas más usadas en el caso de materiales metálicos usados en ingeniería mecánica, ingeniería civil, etc. El ensayo se realiza también mediante un durómetro. En este caso es diferente porque no hay que medir la impronta, el tamaño de la huella que deja el penetrador, sino cuánto penetra. Y el durómetro tiene esta pinta, es controlado todo automáticamente, tanto la carga inicial como la carga final, que pueden ser variadas operando en este display que tengo acá arriba. Hay una correlación bastante estrecha, como ya les dije, entre la dureza y la resistencia a la tracción, fundamentalmente la dureza Brinell. Acá hay valores de dureza Brinell y de resistencia a la tracción de aceros, fundiciones, latón, etc. En el caso de los aceros, como ya les dije, la tensión de rotura en megapascales es aproximadamente 3,45 veces la dureza Brinell. Antes de pasar a otra cuestión, también vinculada a la resistencia de los materiales, a las propiedades mecánicas de los materiales, uno podría preguntarse, bueno, ¿pero para qué quiero hacer la dureza? Bueno, porque en principio, a diferencia del ensayo de tracción, es un ensayo no destructivo, ya que lo único que deja en el material es una pequeña marca, una impronta circular en el caso de la dureza Brinell o una pinchadura, por decirlo de alguna manera, en el caso de la dureza Rowell. Pero la pieza, el elemento, en realidad sufre muy pocos esfuerzos, no es un ensayo destructivo y es por eso que se lo usa. El ejemplo que yo doy es siempre el mismo, lo voy a repetir con ustedes. Imagínense que ya se recibieron de ingenieros y los contratan porque en la cima de la Torre Eiffel piensan poner una antena de televisión y quieren saber si la actual estructura de la Torre Eiffel es capaz de soportar esa antena que se va a poner arriba. Bueno, hay que hacer el cálculo de resistencia, pero se desconoce cuál es la resistencia a la tracción que tienen hoy día
las barras con que está construida la Torre Eiffel. Entonces ustedes podrían decir, bueno, empiezo a sacar algunas barras cada tanto, preparo probetas de esas barras y las ensayo a la tracción. Claro que eso produce la destrucción de las barras originales de la Torre Eiffel. Lo que se puede hacer es recurrir al uso de durómetros portátiles y realizar la determinación de la dureza de las barras, de todas las que querramos, porque acá, ¿qué es lo único que le va a pasar a la barra? Le vamos a dejar un puntito marcado, pero en ningún momento la hemos destruido. Entonces uno puede luego, por correlación, estimar cuál es la resistencia a la tracción de las barras de acero sin tener que haber hecho ningún ensayo destructivo. Entonces, esa es una de las utilizaciones principales que se hace del ensayo de dureza, permitir la estimación de la resistencia a tracción de una pieza, de un elemento estructural, sin tener que recurrir a destruirlo por un ensayo de tracción. ¿Se entiende el ejemplo cuál es? ¿Alguno que me diga? O sea, calcularía la dureza in situ, que digamos, en el lugar en sí. La dureza real in situ que tiene esa pieza. Para hacerlo existen, y esto se puede, son equipos que no hay que inventar nada, ya existen, que son durómetros portátiles, durómetros que permiten determinar la dureza sin producir la rotura o el corte o la preparación de una probeta especial. Bien, se entendió. Van a ver ustedes cuando avancen con hormigón que Juan Pablo les va a comentar un ensayo que permite estimar la resistencia de los hormigones mediante un principio bastante parecido a este, que es el de la esclerometría, usando un instrumento que se llama esclerómetro. Es un instrumento portátil que permite estimar la resistencia del hormigón sin tener que hacer un ensayo específico para el hormigón. Hemos visto entonces el tema resistencia de los aceros, fluencia, módulo de elasticidad, hemos visto recién la dureza, pero en general estos ensayos se hacen a temperatura ambiente y con cargas que, como habrán visto, porque lo hemos mencionado, se aplican lentamente. Sin embargo, vamos a ver que los materiales tienen un comportamiento muy diferente si se trata de la aplicación de cargas de tensiones que producen deformaciones muy rápidas, o si los ensayos se realizaran a bajas temperaturas. Es decir, hay que tener en cuenta la importancia que tienen las cargas aplicadas rápidamente de impacto, y en particular a bajas temperaturas, porque en esas condiciones los materiales se comportan de una manera muy distinta a lo que hacen a temperatura ambiente y con cargas aplicadas lentamente. Para valorar esta cuestión, se han desarrollado ensayos específicos llamados ensayos de impacto, de los cuales los más divulgados son el ensayo de Charpy, que lleva el apellido de un señor que en su momento empezó el estudio de la fractura de los materiales sometidos a este tipo de carga, y el ISOD. Ambos ensayos son muy parecidos en cuanto a su principio. Radica la diferencia entre uno y otro en la probeta utilizada y en la forma de disponer esa probeta.
¿En qué consiste el ensayo? El ensayo consiste en un péndulo que en su extremo tiene una masa pesada conocida con el nombre de martillo. En la parte inferior de este péndulo y apoyado sobre dos salientes, se coloca una probeta de pequeñas dimensiones a la cual se le ha producido una entalladura, es decir, se ha producido una grieta, una entalladura. Esa probeta se dispone en la parte inferior de este péndulo. El péndulo se lo levanta hasta una cierta altura y a partir de ahí se lo suelta. El péndulo cae rápidamente, golpea con este martillo a la probeta. En estas condiciones la parte en dos, parte de la energía que trae el péndulo se gasta en producir la rotura y continúa alcanzando una altura menor que la altura de partida. Es decir, hay una altura inicial que da en consecuencia con qué velocidad voy a impactar sobre la probeta. A mayor altura, más velocidad, a menor altura, menos velocidad, y después hay una diferencia de alturas entre la inicial y la final que establece cuánta energía hubo que disponer para producir la rotura de esa probeta. Bueno, a partir de la física, ustedes saben que la velocidad con que impacta tiene que ver con la altura inicial a la que parte, es la raíz de 2GH0. Si yo relaciono esta altura con la longitud del brazo del péndulo y el ángulo a partir del cual lo lanzo, este ángulo alfa, eso me permite, siendo L la longitud del péndulo, G la gravedad y el ángulo del que se lo lanza, determinar la velocidad con que este martillo va a golpear a la probeta. Y de igual manera, si yo determino el ángulo al que llegó finalmente el péndulo, conocida la longitud del mismo, puedo saber cuál es la energía que se absorbió en el impacto, es decir, la energía que hubo que entregar a la probeta para producirle la rotura, como G por la masa del martillo por L, por la diferencia del ángulo final menos el ángulo inicial en cosenos. Es decir, que yo puedo medir el ángulo inicial y el ángulo final sobre una escala graduada en grados que está en la parte superior del péndulo a través de un indicador solidario a la barra del propio péndulo. Esas probetas son pequeñas, son probetas de 50 milímetros de longitud, de sección cuadrada, de 10 milímetros por 10 milímetros. Acá hay unas imágenes. En estas probetas, en el centro, se produce esta entalladura que hay que hacerla muy exactamente. Es de 2 milímetros de profundidad y 45 grados. Se admite también otra entalladura que se llama en forma de agujero de llave, a partir de hacer un agujero circular y luego producir esta fisura. Y el resultado de este ensayo de Charpy, que se denomina resiliencia, se expresa como la relación entre la energía absorbida por unidad de superficie fracturada. Entonces esa resiliencia es cuánta energía hubo que utilizar para producir la fractura de la probeta, dividida
la superficie de fractura, que en este caso, ¿cuál sería la superficie de fractura? 8 milímetros, porque esto tiene 10 y la entalladura tiene 2, o sea, me quedan 8 por 10 de altura, 80 milímetros cuadrados. Es decir, que hay que calcular cuál es la energía absorbida durante el impacto dividido A por B, siendo A por B la superficie de fractura. Y esa resiliencia se expresa en Joule, unidades de energía, por milímetro cuadrado. Mayor va a ser la resiliencia cuanto más energía sea necesaria para producir la fractura. O dicho de otra manera, mayor va a ser la resiliencia del material con que está fabricada la probeta, cuanto menor altura alcance el péndulo luego de haber producido la fractura de la probeta. Como les digo, yo puedo regular la velocidad con que impacta levantando más o menos este martillo inicialmente, y puedo determinar la energía a partir de las diferencias de altura antes y después de producir el impacto. Entonces, en el ensayo Char-Pi, la probeta se dispone horizontalmente entre dos salientes denominadas yunques, ahí se lo ve al yunque, ahí se ve la probeta, y el martillo golpea del lado opuesto a donde está la entalladura, pero en línea con la misma. El ensayo ISOD, que es el mismo principio, la probeta está puesta verticalmente, está empotrada en un agujero, sobresale una cantidad que son 28 milímetros, y el martillo golpea la probeta del lado donde está la entalladura en la parte superior, es decir, en este caso el martillo golpea de esta manera y como tengo la entalladura, la probeta se va a romper volcándose para este lado. En este caso la probeta se va a romper en dos pedazos. Esto equivale a una viga apoyada con una carga en el medio. Esto equivale a una viga empotrada con una carga en su extremo, pero el principio es el mismo. Ahí tienen una foto del péndulo de Char-Pi. Este es el martillo. Ahí está colocada la probeta en el yunque. Va a ser golpeada de este lado. Este martillo se levanta y hay un gatillo que lo sostiene. Ese gatillo se dispara a partir de una soguita, se tira de la soga, libera el gatillo, el péndulo pasa, golpea y el movimiento queda registrado en un indicador que en este caso está en este punto y tiene un sistema para frenarlo, para evitar que luego se venga para atrás, es decir, tiene un sistema de frenado para marcar cuál es la altura máxima. Ahí tenemos la probeta fracturada y la superficie de fractura de la probeta. Hay una influencia muy marcada de la velocidad con que impacta el material. Cuanto más grande sea esa velocidad, menor va a ser la resiliencia, es decir, menor va a ser la cantidad de energía necesaria para romper al material. Lo que se hace es realizar ensayos con distintas velocidades de impacto, es decir, con distintas alturas de lanzamiento. Las normas de ensayo fijan entornos de velocidad para uniformizar los resultados, pero también es notable la influencia de la temperatura, por lo cual el ensayo se hace tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas. Así, la probeta es sumergida en un baño de hielo
con sal, donde se alcanzan temperaturas del orden de los 40 grados bajo cero, hielo seco y alcohol, donde se alcanzan temperaturas de 78 grados bajo cero, o bien con nitrógeno líquido, que se alcanzan temperaturas de 196 grados. Y también se determina la resiliencia a temperaturas altas, por ejemplo a 100 y hasta valores de cerca de los 300, con el objeto de poder construir una curva de variación de la resiliencia o de resistencia al impacto en función de la temperatura. Y si uno representa eso, obtiene una curva que tiene más o menos este aspecto. Pasa de muy poca energía a bajas temperaturas, esa energía necesaria para romperlo aumenta hasta alcanzar un valor máximo a temperaturas relativamente altas. Acá tenemos un ejemplo real, está representada la energía absorbida en el impacto en función de la temperatura, y en el punto de inflexión se denomina temperatura de transición dúctil frágil. La curva que a nosotros nos interesa es la A, es la energía absorbida en el impacto. Este punto de inflexión, donde la curva cambia de pendiente, es lo que se denomina temperatura de transición dúctil frágil. Arbitrariamente se considera que por encima de esta temperatura el material se comporta de una manera dúctil, en tanto que a bajas temperaturas se comporta de una manera más frágil. También vamos a ver que las propiedades químicas que tengan los aceros influyen en su resiliencia. Acá están representadas curvas de transición dúctil frágil para aceros con distintos contenidos de carbono, y esto lo vamos a analizar, lo van a poder comprender más acabadamente cuando veamos lo que son aleaciones ferrosas. Estos son aceros de muy bajo contenido de carbono, es casi hierro puro. En este caso, la temperatura de transición es muy baja, del orden de menos 80 grados centígrados. La resiliencia a temperatura ambiente es muy alta, pero a medida que el contenido de carbono se va incrementando, la temperatura de transición dúctil frágil se incrementa y la resiliencia también disminuye. ¿Dónde tiene importancia? Bueno, un ejemplo que siempre menciono es el caso del Titanic. Todos habrán visto la película de Titanic. El pobre DiCaprio se muere porque cae en el agua fría, se congela. El Titanic fue un barco construido en acero en el año 1912. Hizo su viaje inaugural entre Inglaterra y Estados Unidos, y navegando en aguas del norte, de Atlántico Norte, golpeó contra un iceberg. Eso produjo un daño en el casco. 6 de los compartimentos inferiores se rompieron. La temperatura del agua del mar a la hora del accidente era del orden de 2 grados bajo cero. Estos compartimentos que se rompieron porque el iceberg impacta, hay una carga de impacto en condiciones frías, es decir, el acero estaba frágil. Eso hace que la fisura que se produjo se propagó rápidamente, haciendo que el agua entrara en 6 compartimentos. Esto provoca una desestabilización del barco y ustedes ya saben cómo termina la película, el barco se hunde. El Titanic fue hallado en el lecho marino en 1985 a 3.700 metros de profundidad. Se tomaron muestras y esas pruebas
tanto metalúrgicas como mecánicas, determinaron que la temperatura de transición dúctil frágil de ese acero que se fabricaba en esa época, un acero que tenía un alto contenido de azufre, es decir, era frágil naturalmente, por la forma en que se lo fabricaba, esa temperatura era de 32 grados, es decir, que estamos a -2, está notablemente fragilizado. El acero empleado en la construcción se comportó de una manera altamente frágil cuando el buque chocó contra el iceberg. ¿Qué quiere decir que esto, cómo ocurre la cosa? Y bueno, ocurre porque es como un vidrio. En cuanto se produjo una grieta, una fisura, encontró, por la fragilidad del material, campo propicio para propagarse rápidamente, producir la entrada de agua y el desequilibrio del barco. Es como cuando usted en el parabrisas se produce una fisura por un impacto de una piedrita, si lo dejan estar, esa fisura va creciendo hasta fisurar la totalidad del vidrio. Bueno, el tema del Titanic fue un tema notable en su época porque el acero utilizado, además la forma en que fue construido el casco, hizo que se comportara frágilmente. Probablemente si el choque no hubiera ocurrido contra un iceberg con el agua a esta temperatura, hubiera ocurrido probablemente con otro buque, por ejemplo, pero en aguas del Caribe, donde el agua está más cerca de los 32 grados centígrados, probablemente no hubiera pasado nada. Para ir terminando, también les digo que ustedes se preguntarán seguramente, eso es lo que espero que se pregunten, se hagan algún cuestionamiento al respecto, ¿a quién le va a interesar hacer ensayos de propiedades de los materiales a temperaturas tan bajas como 50 grados bajo cero? Bueno, nosotros los civiles no, salvo que algunos lo contraten, por ejemplo, para construir una torre o un gasoducto en la Siberia, en Rusia. Ahí las temperaturas llegan a esos órdenes de magnitud, 40 grados bajo cero. O terminen en la Antártida, también podría darse. Un caso más común, sin tener que irse a la Siberia o a la Antártida, es el caso de los aviones. Los aviones están construidos en aleaciones de aluminio. Los aviones modernos están construidos en aleaciones de aluminio. Y estas aleaciones de aluminio, si yo las ensayo en el laboratorio a temperatura ambiente, tienen unas determinadas propiedades mecánicas. Sin embargo, esos aviones vuelan a 10.000 metros de altura, por decir un número más o menos, donde la temperatura exterior es del orden de los 55 grados bajo cero. Y en esas condiciones, ese material se comporta de una manera mucho más frágil, mucho menos dúctil y tiene propiedades diferenciadas. Les recomendaría que investiguen un poquito en internet sobre un grupo de buques de guerra que se fracturaban partiéndose a la mitad y de unos aviones ingleses, no les voy a dar más detalle que esto para que se dediquen un poco a mirar, que por la forma que tenían las ventanas y por el material con que estaban construidos, se fisuraban y hubo accidentes muy graves que terminaron con la vida de muchas personas y el retiro de esos aviones. Hoy día las ventanas de los aviones no terminan en ángulos rectos, ustedes verán imágenes de aviones modernos, las ventanas terminan en sus ángulos con bordes redondeados, ángulos redondeados. Y eso tiene una explicación, porque se disminuye la concentración de tensiones en esos puntos que si encuentran condiciones favorables de fragilidad pueden conducir a la aparición de una fisura
que se propague rápidamente y producir una catástrofe, un siniestro de tipo muy, muy rápido, muy, muy violento. Bueno, con esto hemos llegado a esta parte final de la segunda parte de propiedades mecánicas. Vamos a detener la grabación. A ver dónde se detiene la grabación. Aquí. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy. Los materiales sometidos a carga repetida, aplicada un número grande de veces. Profe, ¿Alguna? disculpe, Sí, se ¿quién habla? cortó. Sí, Se Lautaro. cortó justo cuando dijiste hasta aquí llegamos al día de hoy y ahí se cortó. Va, Bueno, por lo menos en la clase que viene vamos a tomar el tema de la fatiga. La fatiga tiene que ver con el comportamiento de los metales bajo la acción de cargas que son aplicadas un número grande de veces, un número repetido de veces. Y eso completa de alguna manera el panorama de las propiedades mecánicas de los materiales metálicos. Esto que les hago el comentario de este tipo de aviones, del barco del Titanic y de los otros barcos que se partieron en la Segunda Guerra Mundial, busquen un poquito el tema fractura, el tema fragilidad, el tema propagación de fractura, aviones, barcos, a ver qué es lo que encuentran para ver si podemos hacer algún comentario en la clase que viene. Nada más, ¿alguna pregunta, algún comentario por parte de ustedes? ¿Alguna cuestión? Vamos. Repito, para completar ya terminamos. La actividad que íbamos a hacer este viernes pasó al viernes 24, así que este viernes hacemos clase común y silvestre con Juan Pablo y seguramente con Sol. La otra, tienen que entrar a esa dirección que yo puse en el chat para anotarse en algún turno para la actividad presencial. Y finalmente nos están llevando a tomar los parciales en forma presencial. Todavía no está definido, pero ya se los voy anticipando. En principio van a ser las fechas que están establecidas. Veremos cómo nos organizamos, cómo es el protocolo que tenemos que seguir, pero todavía no lo sabemos, pero vamos con tiempo a explicárselo. De todas maneras, este viernes no, el otro nos vamos a ver las caras, así que nos vamos a conocer un poquito mejor. De mi parte nada más. ¿Ustedes? ¿Alguno tiene algún comentario? ¿Alguna cosa que decir? Iván tiene su cámara prendida, lo veo ahí muy bien. Los demás son todas figuritas quietas que ninguno se anima a prender la cámara. Bueno, no importa, ya nos vamos a ver las caras el otro viernes. Por mi parte nada más, gente, los dejo. Terminamos acá. listo, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.